i tancarem aquesta primera, aquesta sessió de ronda de preguntes. No, en primer lugar, muchas gracias al Ciclo por la invitación. Sin duda es importante que hablemos sobre el discurso político y la inmigración. Hay una ventaja, ya les he escuchado a todos ustedes, y una más grande aún, que de lo que yo voy a decir intentemos mirar a ver si existe algún fundamento con lo que ha dicho la representante del Partido Popular. Porque, en últimas, yo intentaré ceñirme al análisis del discurso político, no al análisis de coyuntura. Y el discurso político en dos líneas. Una, el escenario y el clima en el que se dio la campaña electoral en las últimas elecciones en Cataluña. Y dos, el discurso de iniciativa. ¿Con qué criterios lo elaboramos? ¿A qué público o a qué población lo dirigíamos? ¿Y cuál era el objetivo que teníamos? En primer lugar, en cuanto al clima, bueno, creo que ya han hecho unas valoraciones bastante acercadas a lo que nosotros pensamos, pero en criterios netamente políticos y desde el partido. Obviamente, para nosotros, esta campaña fue una campaña hostil, muy dura, muy hostil, en la que se sacrificó la objetividad y la veracidad para conseguir un puñado de votos. Es decir, el discurso racista y xenófobo del Partido Popular, porque no tenía medias tintas, lo era, no lo digo yo. La Fiscalía tiene dos procesos abiertos contra el Partido Popular, uno por el señor Albiol de Badalona y dos por el videojuego tan famoso que ingenuamente quedó colgado 6 horas en la red. No lo decimos nosotros. Pero de fondo lo que había ahí con este discurso era una competencia evidentemente por un voto en el que primaba no el hecho en el discurso político, en el análisis del discurso, no el hecho en sí mismo, sino la posibilidad de condicionar con el discurso. La posibilidad de condicionar era que planteaban argumentos que no son probados, es decir, ¿quién me puede probar cuánta gente cabe en Cataluña? Si somos muchos o somos pocos, porque demográficamente nos pueden dar una versión, pero políticamente nos dicen que no somos demasiados. O que la inmigración colapsa el servicio de salud pública. Pero les pedí una y mil veces que me dieran argumentos, que nos dieran argumentos de dónde y cómo una persona por su condición de origen colapsaba la salud pública. O los privilegios por encima de los derechos. Es decir, el hecho de ser no autóctono me daba más posibilidades de tener un piso de protección oficial, o que no teníamos, que no cumplíamos los mismos deberes. Es decir, si yo dejo mi coche aparcado afuera por el hecho de ser originario de Colombia, me decían, no, tranquilo, a usted no le vamos a cobrar una multa porque usted es de Colombia, tranquilo, aquí no pasa nada. No, es un discurso demagógico, es un discurso arbitrario y es un discurso mentiroso, pero sobre todo un discurso peligroso, porque incendia, porque genera miedo, y genera miedo, obviamente, para conseguir votos. Y los conseguía, volviendo al discurso, vinculando la entidad lingüística, es decir, el término de inmigración, a otros diferentes, es decir, un concepto por sí solo es neutro, no es ni positivo ni negativo, es decir, el concepto padre se entiende cuando se entiende el concepto hijo, el concepto madre, el concepto lingüístico. Igual que el concepto inmigración es neutro y se puede entender de diferentes maneras. Pues, algunos partidos políticos lo que hicieron fue interpretar esa entidad lingüística llamada inmigración con crisis económica, con inseguridad, con masas, con escándalo,
con una serie de conceptos negativos. Es decir, ahora la inmigración es una connotación negativa en este país. Y ese fue uno de los efectos más duros que ha generado el discurso. Ahora, el discurso político, según mi criterio, no tiene un efecto solo electoral. De hecho, llevamos 4 o 5 años en el que Europa está escorando hacia la derecha, con un discurso sutil pero constante que genera un caldo de cultivo para que se diera un marco legal. Es decir, la Directiva Europea del Retorno no es nada más ni nada menos que el recorte de derechos fundamentales a personas que estaban viviendo y trabajando en Europa. Pero no solo eso, convertir un derecho en privilegio fue otro de los pasos que dio el discurso político, porque el hecho de privilegiar la condición de origen sobre la condición de ciudadanía para otorgar un documento, lo que hace es ir en contra de la Carta Fundamental de Derechos que aparece en el marco de la Unión Europea. Por eso se equivocaba Angela Merkel cuando decía que había fracasado el modelo multicultural, entre otras cosas porque nunca se signó entre el acuerdo europeo que esta fuera una sociedad multicultural. Esta es una sociedad de ciudadanos y ciudadanas. Es otro el modelo, es otra la versión.